Correcto. ¿Cómo definiría el concepto de lujo en la industria del turismo y la hotelería? Mm, Esa es muy buena pregunta. ¿Qué es el lujo? El lujo es, el lujo es una cosa tan compleja y a la vez tan sencilla, por lo menos para mí, y la experiencia que yo tengo con los negocios de lujo que he gestionado y los clientes de lujo que he tenido, ¿no? Eh, el lujo no es algo material, que también, evidentemente, ¿no? Porque no es lo mismo, por lo que estábamos hablando, no es lo mismo comer que no comer, y no es lo mismo comer en un determinado producto con unas determinadas características organolépticas que otras. No es lo mismo dormir en una cama con un colchón cómodo que con un colchón más incómodo. No es lo mismo tener tres almohadas que tener una, no lo sé. Pero te diría que en general el concepto del lujo en el ámbito hotelero y de la restauración tiene más que ver con el servicio ausente pero presente, es decir, con el hecho de que tú seas capaz de anticiparte a las necesidades y caprichos de un cliente y estar cuando verdaderamente te necesite con la solución que verdaderamente necesita en ese momento, que con el hecho de tener cuberterías de oro y jarrones de Philip Stark en las habitaciones, o poner más o menos mármol o más o menos mobiliario en una habitación, ¿no? Es decir, o más o menos comida en un plato. El lujo básicamente es servicio, es despreocupación. Es que un cliente que paga un dineral por dormir en un hotel o comer en un restaurante entienda que aunque en un momento dado puede estar consumiendo algo aparentemente muy sencillo, si en cualquier momento necesita algo más complejo, esto le sea, se le facilite y se le facilite rápidamente sin mayores barreras o problemas por medio, ¿no? Hay, bueno, no sé si la siguen usando o no, pero históricamente Marriott, la cadena hotelera, eh, se caracterizó por una frase que era Yes we can, por Yes I can. Es decir, a los empleados de Marriott les decían que cuando un cliente se acercara a pedirles algo y dijeran could I, los empleados dijeran yes I can, ¿no? Es decir, en el sentido de pida usted lo que quiera que yo se lo voy a solucionar, ¿no? Evidentemente dentro de lo legal y de lo decoroso, ¿no? Pero eso es básicamente el lujo. El lujo, bueno, pues es básicamente como cliente, yo entiendo que cuando puedas necesitar algo y quieras ese algo y lo quieras en un determinado plazo y de una determinada forma, pues haya alguien ahí que esté dispuesto a darte, que empatice contigo y esté dispuesto a darlo. Perfecto, perfecto, perfecto. Y dentro de todo esto conlleva la necesidad. Es la necesidad de la persona porque al estar pagando necesita ese servicio y es lo que le hace a una empresa hotelera el nombre, ¿no? O sea, si ve que no va por buen camino, será una buena opción empezar a buscar ese lujo en una empresa. Pero fíjate que también, te insisto, que es importante que el concepto del lujo no está reñido o sea, no tiene que ver necesariamente con infraestructuras, etcétera, etcétera. O sea, pues yo qué sé, para mí, que me encantan los hoteles de categoría superior, y me encanta el protocolo y la parafernalia del rato, pero probablemente porque estudié hotelería y estudié una forma de hotelería muy afrancesada y muy suiza. Y bueno, pues me gusta. A mí me gusta comer con mantel y no sin mantel, ¿vale? Por ejemplo. Y prefiero comer en un restaurante con mantel y estoy dispuesto a pagar más por comer en un restaurante con mantel que en uno sin mantel, pero que quizás es una manía simplemente que viene de esa formación que he tenido, de esa experiencia que he tenido. Pero quiero decirte, para mí, no sé, te voy a poner un ejemplo muy simpático antes que me preguntabas por anécdotas, ¿no? Yo hace muchos años, eh, una amiga mía
que tiene una finca, ella es hotelera, ahora ya no trabaja en los hoteles, pero ella es hotelera y además es del área de alimentos y bebidas, de restauración. Estudió en Suiza como yo, en otra escuela, en Glion-sur-Montreux, que es una escuela muy reputada, muy buena también. Esta amiga tiene fincas y en esas fincas cría cochinos ibéricos, guarros ibéricos, cerdos ibéricos, que los llamamos, ¿vale? Y cría corderos. Y ella tenía la costumbre de que una vez al año hacía una cosa que se llama la transhumancia, que era cambiar los pastos, los corderos se los llevaba de una finca a otra finca para que una vez se acababan el pasto de esta finca pudieran comer pasto fresco en la otra finca, pero en la finca de su padre. La transhumancia es algo muy tradicional en la cultura, en el sector primario en España y en la cría de determinados animales, como son las vacas, como son los corderos, etcétera, etcétera, las ovejas. Y bueno, hoy en día nos invitó y nos dijo, oye, voy a hacer una transhumancia, me voy a llevar las ovejas de una finca a otra y vamos a hacer una ruta nocturna de 37 kilómetros con 600, 700 ovejas de una finca a otra. 37 kilómetros es una etapa del Camino de Santiago importante, ¿no? Por así decirlo, no quiere decir que es larga. Y para mí fue muy divertido porque a mí me gusta mucho el campo, me gustan mucho los animales, es una experiencia que la vives una vez en tu vida, etcétera, etcétera. Me gusta andar también y bueno, pues nos juntamos una serie de amigos para ayudarle, porque también nos invitaba porque necesitas manos para controlar a las ovejas, porque se te escapan, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues hicimos esa transhumancia que básicamente se inicia con un equipo que va a la cabeza con sus varas y con luces, porque tienes que tener cuidado. Hay partes ya que ya no son caminos, son carreteras, entonces tienes que tener cuidado con los coches. Hay que pedirle permiso a la policía para hacerlo, tienen que estar avisados, etcétera, etcétera. Las ovejas, hay una oveja líder que siempre surge una que lleva el rebaño y que el rebaño le sigue, y esa oveja te suele seguir a ti, que vas andando por delante. Y al final del rebaño, pues hay siempre una furgoneta que recoge a las ovejas heridas, a las personas cansadas y que de alguna manera lleva el avituallamiento, porque lo normal es que a mitad de camino te pares y hagas una comida. Entonces, bueno, pues hicimos esta transhumancia que fue una experiencia maravillosa, 38 kilómetros andando de noche, es decir, salimos por la tarde y terminamos de madrugada en otro pueblo con las ovejas en otra finca. Pero uno de nuestros amigos dirigía un hotel de lujo que se llama la Hacienda Benefiza aquí en Sevilla, que ahora no existe como hotel, pero sigue existiendo como casa y es una maravilla. Y se le ofreció a unos clientes suizos multimillonarios, como, bueno, pues les dijo, oye, vamos a hacer esto por si os queréis apuntar. Estos clientes suizos multimillonarios que eran de ciudad no habían estado en el campo nunca, no habían visto unas ovejas en su vida, no habían olido el romero fresco recién pisoteado por las ovejas jamás en la vida, no se habían comido una tortilla de patatas con las manos sentados encima de una manta en medio de un campo en tal, ¿no? Y les veías la cara de felicidad y la cara de sorpresa con absolutamente total. Y eran multimillonarios, pero decirte, o sea, si les hubieran pedido en ese momento 50.000 euros por esa experiencia, la hubieran pagado. Porque en ese momento para ellos eso era un puñetero lujo, ¿no? Entonces, ¿qué es el lujo? El lujo es igual poder quedar un día con tus amigos a cenar, leerte un libro viendo un atardecer, no sé, el lujo es un concepto tan personal para cada uno de nosotros que es difícil de describir. Yo te diría que, insisto, ¿no? Lo que te he contado, en el mundo hotelero y de la restauración básicamente es un servicio ausente pero presente, ¿no? Es decir, la sensación de que bueno, pues te dejo tranquilo a tu bola como cliente, pues no te agobio, no te incordio, no soy excesivamente protocolario contigo, pero si mañana necesitas que haya un coche aquí a las 7 de la mañana para recogerte y llevarte al aeropuerto, aquí está el coche de estas características y te lleva al aeropuerto. O sea, es una palabra que puede tener mucho significado y cada quien tiene el suyo, así que dentro de toda la